A Esteban Lleras le gustaba la altura. No solo la de su torre de vidrio en el centro de la ciudad, sino la que sentía cuando miraba a los demás desde arriba. Había aprendido a confundir metros con méritos, y desde allí, en la última planta, todo parecía pequeño, incluido él mismo cuando no había nadie mirando. Esa mañana llegó antes que el resto, y caminó en círculos por la sala de juntas, repasando cifras con el ceño de quien confunde ruido con éxito. Le gustaba oír el eco de sus propios pasos. Era un aplauso privado. A las 9, el ascensor se abrió con un susurro, y Carmen Martínez entró con su carrito de aseo. Detrás de ella venía su hija, Lucía, con un cuaderno rayado y los cordones gastados pero limpios. Carmen pidió disculpas por traerla. No había con quién dejarla. Esteban hizo un gesto con la mano, mitad permiso, mitad condescendencia. Dijo que no importaba, aunque ya había decidido que sí, que ese detalle sería otra anécdota para reír con sus amigos durante el almuerzo. Le bastaron unos minutos para empezar el juego cruel que tantos le celebraban sin atreverse a nombrarlo. Preguntó a Carmen por su escolaridad como quien revisa la etiqueta de un producto barato. Ella respondió con un hilo de voz. Bachillerato. Esteban sonrió con filo, y el filo dibujó un círculo. La mirada le cayó a Lucía, que apretó el cuaderno contra el pecho como si dentro guardara un escudo invisible. ¿Y tú? Preguntó él, más por deporte que por interés. ¿Qué sabes hacer además de acompañar a tu mamá? Lucía respiró. Tenía 12 años, y el hábito de mirar primero a los ojos y después al suelo. Ese orden decía mucho. Respondió sin temblar, con la precisión modesta de quien enumera lápices. Hablaba español y algo de inglés. Portugués por los videos que practicaba con la vecina. Un puñado de frases en árabe que aprendió de un taxista que ahora era su amigo. Francés por los audiolibros de la biblioteca. Latín por pura curiosidad. Esteban soltó una carcajada por reflejo, la carcajada fácil de quien cree que la verdad es lo que cabe en su risa. Aquella risa fue lo primero que se quebró cuando él, con teatralidad, puso sobre la mesa un legajo viejo, encuadernado con hilo. Le habían dicho que era indescifrable, una mezcla de símbolos que parecían jugar a los disfraces entre alfabetos. Le gustaba recordar que ni la universidad ni los traductores pagados pudieron con él. El documento le servía de trofeo, no por lo que decía, sino por lo que nadie más había logrado decir sobre él. ¿Ves esto?, dijo empujándolo hacia Lucía. Ni con diplomas pudieron. A ver si la niña de los idiomas hace un milagro. Lucía no abrió grande los ojos, ni exclamó asombros. Solo acercó el cuaderno, apoyó el legajo y comenzó a leer con el cuerpo, antes que con las letras. Tocó el papel como si la textura también hablara. Reconoció signos como quien reconoce rostros en una multitud, trazos de latín, respiraciones de romance antiguo, una palabra que había oído en portugués, pero escrita de otra manera, una forma hebrea que había encontrado una noche en un foro olvidado. No prometió nada. Los niños que crecieron con poco aprenden a no prometer más que el intento. Esteban, divertido, se cruzó de brazos. Carmen detrás, limpió una esquina invisible del vidrio para tener una excusa y quedar cerca. El silencio se volvió denso, ese espesor que se forma cuando la expectativa y el miedo ocupan la misma silla. Lucía no leyó en voz alta al principio. Se detuvo en un margen donde alguien, hacía décadas, había dibujado un triángulo mínimo junto a un nombre. R. M. Pidió permiso y volteó la página con delicadeza. Entonces habló. Primero en latín, sin alardes. Un par de oraciones cortas, claras, pronunciadas con esa cadencia que la disciplina da. Después, como si cambiara de carril sin perder velocidad, interpretó lo que seguía en castellano antiguo con la ayuda de notas marginales. No traducía palabra por palabra. Entendía el gesto de las frases. Esteban, que hasta el segundo anterior tenía el repertorio del sarcasmo listo, notó que la boca no le obedecía. A cada línea que Lucía desmadejaba, el documento dejaba de ser un misterio abstracto y se iba volviendo un espejo sucio. Allí estaban los apellidos de su familia en otra caligrafía, en otro siglo, anclados a una historia que nunca se había contado en sus almuerzos. El texto hablaba de una compra irregular de tierras, de un préstamo tomado a una mujer que supo leer en varios idiomas cuando la ciudad aún no aprendía a cuidarse de sus incendios,
de un compromiso escrito, para cuando la letra vuelva al hogar de las manos que trabajan. No era un conjuro, ni una profecía. Era una promesa con fecha, firma y vergüenza. Lucía paró. No por miedo, sino por respeto. Esteban se vio por primera vez al mismo nivel que el papel, ni más alto, ni más fuerte. Carmen, que conocía el lenguaje de las derrotas silenciosas, bajó los ojos. Quiso pedir disculpas por estar ahí, por ser testigo, por existir en ese espacio que no estaba diseñado para ella. Fue Lucía quien sostuvo el aire para todos. No lo sé todo, dijo, y el no fue tan importante como el resto. Pero esto no está escrito para humillar, señor. Está escrito para que alguien lo entienda. No hubo aplausos ni música, solo el sonido discreto de la altura cuando se rompe. Desde pequeña, Lucía había aprendido a leer bordes. El borde de un zapato gastado que dice, «Todavía sirvo». El borde de una libreta a la que alguien arrancó hojas con prisa. El borde de la ciudad donde la biblioteca hace de refugio en tardes de lluvia. Los bordes enseñan una humildad que no cabe en los salones de reuniones, la de detenerse antes de romper, la de mirar antes de nombrar. Su madre la crió con horarios más duros que cualquier entrenamiento, pero con una ternura que no sabe pronunciarse. Carmen repetía dos frases como quien acomoda una mesa. La dignidad no se pide, y el conocimiento no tiene dueño. Tal vez fue por eso que Lucía empezó a coleccionar lenguas sin pretender poseerlas. Las escuchaba en voces vecinas. La señora del cuarto piso que cantaba en portugués mientras tendía. El conductor de taxi, Ahmed, que cambiaba del árabe al español como quien ofrece agua. La profesora jubilada de la esquina, que guardaba libros de francés en cajas de zapatos. Nadie le dio un diploma, pero todos le prestaron palabras como quien presta sal. La biblioteca del barrio fue su patio. Allí aprendió que los verbos tienen historias, y que las historias son mapas de gente. Nunca fue prodigio ni portada de periódico. Fue constancia. A falta de tutorías pagas, se inventó una. 3 tardes a la semana con la señora Eugenia, guardiana de libros y secretos, que le dejaba entrar a la sala de colecciones cuando ya estaba cerrando. Eugenia decía poco y sonreía con los ojos. Ese idioma que entiende cualquiera. Cuando Lucía pronunció las primeras líneas del documento en la sala de juntas, no lo hizo para impresionar a Esteban, ni para ganar nada. Lo hizo por reflejo. El reflejo de devolver a la página lo que la página le había dado tantas veces a ella. Por eso se detuvo donde había que detenerse, en ese RM, que no era un adorno, sino un nudo. Esteban pidió el documento de vuelta con un gesto mecánico, como quien recupera la moneda que usó para un truco, sabiendo que ya no es la misma. Lo sostuvo un momento largo, sin leer, como si el peso cambiara mientras se enfría. No preguntó, ¿cómo lo hiciste? Preguntó, ¿qué dice? Ese giro, pequeño e inmenso, fue el primer acto de humildad que nadie le había visto en público. Lucía explicó sin tecnicismos. Dijo que el texto parecía ensamblado por manos que conocían varios alfabetos, y que usaban cada uno para resguardar una parte de la historia. Dijo que el corazón era castellano, pero latiendo bajo cubiertas de latín y préstamos de lenguas vecinas. Que había fechas, nombres y la prueba sorda de un acuerdo manchado. Carmen escuchó con los dedos entrelazados, repitiendo mentalmente cuentas que no tenían números. Le costaba creer que la historia de alguien tan lejos de su cocina pudiera tocarla. Sin embargo, las historias tienen una manera precisa de encontrarnos cuando llevamos el nombre correcto. Y en la esquina del documento, entre un trazo antiguo y otro más reciente, estaba escrito el apellido Martínez. No con tinta de novela, sino con el tono grisáceo de lo que sobrevive a la intemperie. Esteban, que había entrenado su vida para no temblar, dejó caer el bolígrafo. No por culpa, aún. La culpa tarda. Cayó porque durante un segundo entendió que no controlaba el guión. Había vivido cómodo dentro de versiones que se repetían solas. El niño listo, el joven ambicioso, el adulto invencible. El documento no discutía sus balances ni sus premios. Discutía el origen de un terreno clave que su abuelo transformó en la primera fábrica. Y si la base era turbia, ¿qué decía eso de la torre? Lucía pidió permiso para fotografiar 3 páginas con su celular viejo. No quería llevárselas, solo poder pensar. Esteban asintió sin pensar demasiado.
La altura estaba aprendiendo a agacharse. Carmen limpió en silencio lo que no estaba sucio. Los que han trabajado abajo saben que el movimiento es una oración. Antes de irse, Lucía levantó el cuaderno. Tenía anotadas fechas de un curso gratuito de paleografía que impartía una profesora venezolana en el Centro Cultural. Lo había copiado para ella, pero ahora lo ofrecía como si tendiera pan. Si quiere entender mejor, puede venir. No es de académicos, es de curiosos. Yo voy los miércoles, dijo sin desafío ni súplica. Esteban no prometió. Los hombres que se han prometido demasiadas cosas a sí mismos suelen desconfiar de las que les prometen otros. Sin embargo, esa tarde, de camino a casa, no puso música en el carro. En el semáforo de la avenida miró a la gente cruzar y tuvo la sensación tonta de que todos sabían cosas que él ignoraba. Extrañó una pregunta que no supo formular. Esa noche no durmió bien. No lo despertó la idea de un escándalo. Tenía abogados para eso, sino una frase simple. Alguien lo escribía para que alguien lo entendiera. Esa cadena mínima, invisible, lo sacó del molde. Por primera vez en muchos años se sintió alumno. En la mesa de la cocina, Lucía subrayó en su cuaderno una oración con lápiz. La inteligencia sin humildad es solo memoria de lujo. No era una cita famosa. Era su forma de no olvidarse de lo que había visto en esos ojos de hombre que creía mirar desde arriba. Cerró el cuaderno, abrazó a su madre y apagó la luz. Los bordes del mundo, por esa noche, estaban en paz. Los miércoles, el centro cultural olía a café y fotocopias. En el salón del taller se juntaban historias que nunca habrían coincidido en las oficinas de Esteban. Una maestra jubilada con paciencia heredada. Un panadero que tomaba notas con las manos aún tibias de horno. Dos estudiantes que se turnaban un diccionario roto. Una mujer venezolana que enseñaba a leer letras antiguas, como quien enseña a escuchar una canción vieja. Lucía llegó temprano, como siempre, y saludó con un buenas, que tiene el don de ordenar sillas. Cuando Esteban cruzó la puerta, nadie lo reconoció por el apellido. Lo reconocieron por el gesto de estar fuera de sitio. Ese reconocimiento no juzga, solo constata. La profesora le indicó un asiento sin etiqueta. Él obedeció. Por primera vez en mucho tiempo, su nombre no le abrió ninguna puerta, ni le exigió ninguna actuación. Participó en silencio, copiando trazos con torpeza útil, esa que hace maestros a los que se atreven a hacer el ridículo. Lucía no lo miró demasiado. Hay presencias que, si se miran de frente, retroceden. Mejor respetar el rito. El que decide aprender, decide desarmarse, y eso requiere pudor. Al final de la clase, Esteban se acercó a la profesora para preguntarle, sin dinero, sin apellidos, si podía volver. La respuesta fue un claro, que a él le supo a bendición. La grieta por donde entra el aire se abrió así. En un salón sin mármol, con tizas que dejaban polvo en los dedos. No hubo discurso inspirador ni música que sube. Hubo un hombre copiando letras ajenas hasta que las manos recordaron obedecerle. Cuando de regreso se quedó detenido en un trancón, no maldijo. Puso el documento en el asiento de al lado y lo miró como se mira a alguien cansado, con cuidado. Mientras tanto, la torre de vidrio siguió su curso. Alejandro, su director financiero, notó cambios y los nombró con desconfianza. Dijo que Esteban estaba distraído, que hablaba de cosas raras, que perdía el filo. El filo para Alejandro era una virtud no por lo que cortaba, sino por cómo brillaba. Un día, sin pedir permiso, le llevó un informe con escenarios. Si esto sale a la luz, si no hacemos nada, si pagamos en silencio. Esteban leyó sin leer. Le pesó por primera vez la palabra pagar, como si no tuviera que ver con dinero. Carmen también notó cambios, pero los leyó distinto. En el piso alto ya no le decían la señora, sino Carmen. Ella no confundió el gesto con redención. La costumbre defiende. Aún así, cuando Esteban la llamó por su nombre y le preguntó, de verdad, cómo estaba su hijo menor con los bronquios, se le desacomodó la defensa. Hay preguntas que, por su simpleza, nos raen el barniz. Lucía siguió yendo a la biblioteca. A veces al final se sentaba con Esteban a comparar notas. Él llevaba torpemente un cuaderno nuevo. Ella seguía con el de siempre, cosido,
y con la tapa rayada. Encontraron una delicadeza rara, la de no hablar de perdón ni de culpa, sino de verbos más concretos y pequeños. Leer, entender, reparar, sin anunciarlo. Una tarde, en una de esas lecturas compartidas, apareció lo que no habían visto. En una esquina, casi borrada, se distinguía la misma inicial doble que Lucía había anotado el primer día, pero seguida por un nombre completo. Rosa Martínez. No se trataba de un apellido común pegado a un rosario de conjeturas. Había un lugar y una fecha que encajaban con los relatos de barrio, esos que la ciudad desprecia hasta que necesita memoria. Rosa había prestado dinero a precio justo para salvar una cosecha. No era benefactora ni mártir. Fue una mujer práctica y valiente en tiempos torcidos. El abuelo de Esteban, según el documento, devolvió la mitad. Se apoderó del terreno entero y lo reescribió con otros papeles. En los márgenes quedaba constancia de que la historia había sido discutida en cocina y plaza, no en juzgado. Esteban no buscó excusas. Otras versiones de él las habrían encontrado de inmediato. Dijo, es cierto, antes de saber cómo probarlo. Lo dijo con la voz de quien prefiere el dolor parejo a la mentira cómoda. Lucía observó sin darle medallas. A los 12 años ya sabía que las medallas se vuelven jaulas. La noche de ese hallazgo, Esteban no volvió a su apartamento amplio. Condujo al barrio donde su abuelo tuvo la primera bodega y caminó a pie hasta una casa baja, pintada de azul desvaído. Había oído hablar de ella en sobremesas, siempre en pasado ajeno. Tocó la puerta sin plan. Abrió una mujer mayor que olía a jabón limpio y guayaba. ¿La casa fue de Rosa Martínez?, preguntó, sin presentaciones teatrales. Fue de mi abuela, respondió la mujer. Pero a usted, ¿quién lo manda? Esteban tragó saliva. No tenía palabras correctas ni final arreglado. Dijo la verdad disponible, que venía a entender, que llevaba un papel y un apellido que necesitaban pasar por esa sala. La mujer dudó lo justo y lo dejó pasar. Le puso agua de panela con limón y le contó lo que se cuenta cuando ya no se espera justicia, solo relato. Cómo se firmó en la mesa, cómo se arrepintió después, cómo la vergüenza se hizo mueble. La grieta se volvió puerta. El jueves siguiente, Esteban llevó al consejo directivo una propuesta breve y peligrosa. Reconocer públicamente el origen turbio de un terreno clave de la empresa. Renegociar con los descendientes de Rosa. Devolver lo que se pudiera sin litigio. No dijo responsabilidad social, ni marca. Dijo origen. A los hombres del consejo no les gustan las palabras que quitan alfombras. Prefieren las que lustrosamente las pisan. Alejandro lo miró como se mira a un reloj que adelanta, con molestia y una pizca de miedo. Esto puede costarnos millones, advirtió uno. Y puede ahorrarnos la decencia, respondió Esteban, sin alzar la voz. No hubo unanimidad. Hubo burlas prudentes disfrazadas de prudencia financiera, comparaciones con otros casos más graves, y la sugerencia cómoda de dejar que el tiempo haga su trabajo. Esteban, que tantas veces usó el tiempo para ganar cuando el otro se cansaba, notó el truco y se negó a jugarlo. Pidió la votación sabiendo que perdería. Perdió. En la derrota hubo una claridad limpia que extrañó. Esa misma tarde, sin pedir permiso al consejo, subió a la sala de juntas de la última planta y cambió el mobiliario. Sacó la mesa larga que funcionaba como río de distancias y la reemplazó por una redonda que había guardado en una bodega, casi por accidente. Nadie aplaudió. Nadie hace notas de prensa por una mesa. Sin embargo, el aire cambió de sitio. Los que estaban acostumbrados a la orilla sintieron por primera vez el agua en los tobillos. Carmen vio la mesa y entendió más que un decorador. No sonrió. Asentó. La gente que ha sido señalada de simple reconoce complejidades sin adorno. Bajó luego al depósito a buscar un florero, no para embellecer la decisión, sino para darle un lugar. Mientras colocaba margaritas en el centro, pensó en su madre y en la cocina donde se decidían cosas sin papeles. Esa noche, en un café pequeño del barrio de Lucía, Esteban se reunió con 3 familias descendientes de Rosa Martínez. No llevó abogados ni cámaras. Llevó el documento y la voluntad de leerlo juntos. Hubo momentos ásperos. Una historia herida se defiende con dientes.
Le recordaron frases que su familia dijo en público. Le mostraron recibos que sobrevivieron en sobres de pan. Le echaron en cara silencios que él no había cometido, pero de los que ahora se hacía cargo. Él no interrumpió ni justificó. Practicó la escucha como quien, por fin, descubre que también es verbo. A la salida, alguien le estrechó la mano como quien cierra una herida con puntadas manuales. No hubo acuerdo final. Los acuerdos verdaderos no se firman en una noche. Pero hubo una decisión común. Reparar sin espectáculo, con papeles nuevos que no niegan los viejos. Esteban volvió caminando a su carro como alumno que aprobó sin nota. Alejandro, mientras tanto, accionó engranajes menos nobles. Filtró a un periodista de confianza, una versión jugosa. El empresario arrepentido, la niña prodigio, la empleada de limpieza convertida en símbolo. Quería controlar el relato usándolo. La nota se publicó sin permiso de nadie y se hizo viral por las razones equivocadas. Memes, burlas, frases huecas de autoayuda. Lucía, al ver su nombre en la pantalla del televisor de la sala, ese que casi nunca prendían, sintió una punzada que no sabía nombrar. No era orgullo ni miedo. Era asco de verse convertida en etiqueta. Carmen apagó con firmeza. No nos quitan la historia, hija. Salieron a caminar hasta la biblioteca como quien regresa a su idioma. Esteban recibió llamados que sonaban a advertencia disfrazada de consejo. También recibió uno que no esperaba, el de don Melitón, el portero de la torre desde hacía 20 años, que jamás lo llamaba a su teléfono. Le dijo solo: lo vi bajar la mesa, no sé leer documentos, pero eso fue valiente. Esteban, que había sido impermeable a halagos más grandes, se permitió una risa breve, honesta. Hay aplausos que de verdad empujan, y suelen venir de abajo. El sábado, a la hora del taller, la profesora venezolana los sentó, a todos, a copiar una frase de un manuscrito. La letra que se entiende une lo que la altura separa. Nadie miró a Esteban. No hacía falta. Lucía pronunció en voz baja las sílabas. Carmen, que no iba al taller pero a veces se asomaba por la ventana, contó con orgullo silencioso los segundos en que su hija parecía mayor. Al salir, Esteban encontró pegado en su parabrisas un papel arrugado. Una nota anónima que decía: «Te volviste blando». La dobló como quien dobla una factura y la guardó en el bolsillo. Entendió que a veces la dureza es solo miedo con traje. Y que lo blando, lo que cede, sostiene mejor. Los arreglos empezaron por donde casi nadie mira. Esteban no anunció donaciones ni inauguró placas. Fue a la oficina de catastro con 2 carpetas y una paciencia nueva. Levantó escrituras, comparó planos, pidió asesoría a un abogado que cobra barato y habla claro. La meta era simple y difícil: devolver el terreno que pudo devolverse, compensar el que ya no existía, dejar constancia pública de lo ocurrido para que nadie tuviera que apelar a chismes dentro de 50 años. No había épica, había colas y ventanillas. Carmen aceptó acompañarlo a un par de diligencias, no por deferencia, sino porque entendió que alguien debía cuidar que la reparación tuviera los nombres correctos. En una sala de espera, entre un aviso de «prohibido fumar» y otro de «no se reciben trámites sin sello», ella dijo algo que Esteban no olvidaría. Lo justo no siempre luce, a veces solo descansa. Él asentó con la gratitud práctica de quien aprende a dejar de adornar. Lucía siguió atravesando su semana con normalidad de niña que estudia, ayuda en casa y se guarda risas para la noche. De vez en cuando se sentaba con Esteban y la profesora a revisar una palabra conflictiva del manuscrito, una fecha confusa, un apellido que la humedad se comió, un verbo que podía ser 2. Ese ejercicio sin reflectores se convirtió en su forma preferida de estar juntos, cabeza con cabeza sobre una mesa, cada uno aportando algo que el otro no tiene. Con el consejo, Esteban eligió la vía de la transparencia sin exigir aplausos. Presentó un informe interno, crudo, con números, nombres y acciones. No pidió unanimidad, pidió que lo dejaran proceder en aquello que no exigía su voto. Algunos lo hicieron por convicción, otros por cansancio, unos más por cálculo. Él no perdió tiempo clasificándolos. Aprendió tarde pero a tiempo que la pureza en las motivaciones es un lujo estéril. Lo importante es el movimiento. La prensa,
aburrida de la historia cuando no produjo guerra, se fue a otra indignación. El anonimato regresó como un alivio. En esa calma, ocurrieron los gestos que cambian la médula. Esteban devolvió a las familias un título que jamás debió estar en su poder. Firmó la rectificación en el registro público. Pidió perdón sin micrófono, en una sala con sillas desparejas. Escuchó reproches merecidos y no intentó recortarlos. Al salir, una niña pequeña, nieta de la nieta de Rosa, le extendió un dibujo de una casa con árbol. Dijo, «Ya es nuestra». Nadie lloró fuerte. Se lloró por dentro, que es un modo más hondo. Entretanto, en la torre, la mesa redonda empezó a hacer su trabajo silencioso. Las reuniones cambiaron de forma sin que nadie pudiera describir el mecanismo. Los empleados que solían hablar al final hablaron antes y mejor. Se discutieron cosas incómodas con menos teatralidad. La secretaria propuso un turno de biblioteca dentro del horario para quien quisiera aprender algo nuevo, y nadie se atrevió a decir que no. Esteban no lideró aquello. Simplemente no estorbó. Esa modestia aprendida fue su logro más inesperado. Un jueves, Esteban llegó tarde al taller y se sentó sin aliento. La profesora repartía copias de un fragmento en latín medieval. Lucía lo miró con la misma normalidad de siempre, que era su mejor regalo. Él tomó el lápiz, subrayó, se equivocó, volvió. En un descanso, ella sacó de su cuaderno una hoja que no le había mostrado. Una transcripción paciente de un pasaje del manuscrito donde se mencionaba, casi como si fuera un gesto doméstico, un collar con 3 cuentas azules que Rosa guardaba para la niña de ojos vivos que exija el cumplimiento. Era una imagen humilde y poderosa, no un sello, no un notario, un collar de vidrio. Esteban recordó de golpe un objeto que adorna una repisa en la casa donde creció. 3 cuentas azules cosidas a un hilo grueso, puestas en un marco sin historia. Se le heló la nuca. Llamó a su hermana mayor esa noche y le preguntó. Ella, sin drama, respondió que lo colgó ahí la abuela, porque eran antiguas. Nadie preguntó de dónde salieron. La familia, cuando quiere, vuelve colección lo que fue deuda. El sábado, Esteban llegó al café con el marco envuelto en papel periódico. Lo puso sobre la mesa sin discurso. Carmen lo tocó apenas con la yema del dedo, como quien saluda a alguien que vuelve. Lucía no sonrió grande, sonrió exacto. Había una línea que quería cerrar. No todo lo que se quita puede volver en el mismo envase, pero hay gestos que devuelven el aire. Esa noche, en la biblioteca, Esteban se ofreció a leer en voz alta 2 líneas del manuscrito reconstruidas entre todos. Tartamudeó. No le salió perfecto. A nadie le importó. Aprendió que la perfección también es una forma de soberbia cuando se usa para no empezar. Un año después, el manuscrito ya no era un misterio. Era un documento entendido, catalogado, con copia digital guardada en la biblioteca del barrio y otra en el archivo municipal. La historia, por fin, descansaba en papeles que cualquiera podía leer. No hubo ceremonia. Hubo, eso sí, una tarde de sábado en la que la profesora dispuso sillas en círculo, sirvieron café y galletas, y se leyó en voz alta el fragmento central. La letra vuelve a casa cuando la casa aprende a leer. Era una frase simple que, pronunciada por voces distintas, sonó al lugar. Esteban llegó sin corbata ni prisa. Había cambiado cosas que no se ven en fotos. La manera de preguntar, el volumen al saludar al portero, la costumbre de escuchar antes de decidir. Nadie le hizo estatuas. Él no las habría aceptado. Se sentó junto a Carmen y Lucía, como quien se sienta junto a su maestra y su memoria. El collar de cuentas azules volvió donde debía. No a una vitrina, a un cajón de madera en la casa azul, con una nota manuscrita por la dueña actual. Esto nos recuerda que pedir lo justo no es insolencia. Lucía lo leyó en silencio y guardó la frase en su cuaderno. No toda verdad necesita plataforma. Algunas solo necesitan cajones. Ese día ocurrió lo inesperado que no busca aplausos. Al terminar la lectura, Esteban pidió la palabra con timidez nueva. Dijo que en su familia había cartas que contaban versiones de la historia a conveniencia. Propuso entregarlas a la biblioteca para que cualquiera pudiera compararlas con el manuscrito. No era renunciar a su apellido, era abrirlo. La profesora asintió con una seriedad que suele reservarse para nacimientos. Después, en la puerta, Alejandro,
que se había mantenido al margen por desdén y por miedo, apareció con una bolsa discreta. Dentro había 4 cuadernos de su padre, antiguo empleado de la fábrica, con apuntes sobre pagos y favores, con nombres completos de los que nadie registra. Los dejó sin firma ni discurso, como quien al fin entiende que la vanidad también caduca. Se fue sin saludar. Algunos duelos necesitan soledad. Carmen, ya en la calle, sintió el aire distinto. No era una alegría ruidosa, era una respiración que baja. Miró a su hija, que iba a su lado con el cuaderno apretado. Pensó en la primera vez que Lucía entró a la biblioteca de la mano de Eugenia, en la tarde en que la llevó a limpiar, porque no había con quién dejarla. Lo que entonces fue motivo de vergüenza, hoy, era una línea necesaria del relato. Hay humillaciones que, si uno no las convierte en trofeo, terminan enseñando. Por la noche, Lucía abrió su cuaderno y copió la última frase del manuscrito que todavía le hacía cosquillas en el pecho. La riqueza no es altura, es alcance. Luego escribió debajo, en su letra inclinada, alcanzarnos es reconocernos. No pretendía publicar. Era su forma de no olvidar. Esteban, en su apartamento más austero, vendió el grande por una decisión que no explicó. Sacó una caja de fotos que nunca había revisado. En una, su abuelo estrechaba la mano de un hombre frente a la bodega recién pintada. Detrás, borrosos, alcanzaban a verse 3 vestidos colgados al sol y un muro bajo con una bugambilla. Lo había mirado toda la vida sin ver a Rosa, sin ver el patio, sin ver las manos que faltaban en la foto. Esa noche, al fin, las vio. Antes de dormir, escribió una carta a su hermana. Pocas líneas, palabras nuevas. No pidió perdón en nombre de los muertos, ni buscó héroes donde había gente. Le dijo que había devuelto un terreno, que había leído un papel hasta entender su borde, que había aprendido a decir «no sé», sin que se le agriete el orgullo. Le habló de Lucía como de una maestra cuya edad no cabe en el carnet. Cerró con una promesa pequeña. Seguir reparando lo que pueda, sin ruido. No hubo epílogos grandilocuentes. La empresa siguió, menos arrogante y más útil. La biblioteca recibió más vecinos por razones que nadie atribuyó a un solo gesto. En la Casa Azul, los sábados, se juntaron niños a escuchar cuentos leídos por voces distintas. Nadie mencionó palabras grandes. Nadie necesitó fundaciones para nombrar lo que estaba ocurriendo. Bastó una comunidad corrigiendo su propia caligrafía. El último día del taller, la profesora propuso que cada uno leyera en voz alta una línea elegida. Esteban pidió la de los alcances. Carmen eligió la de las casas que aprenden a leer. Lucía, en cambio, escogió una mínima, casi un susurro. Cuando alguien te devuelve el nombre, puedes quedarte. La pronunció con una claridad que hizo que algunos miraran el piso para no llorar frente a todos. Afuera, la ciudad siguió con su prisa. En un balcón una mujer tendió sábanas. En la esquina, un vendedor gritó, «¡Pan caliente!». Más allá, un bus siseó al frenar. Lo extraordinario, como siempre, eligió parecerse a lo ordinario. Y allí, sin luces ni titulares, un hombre que había confundido altura con valor, una mujer que nunca pidió permiso para tener dignidad, y una niña que juntó lenguas como quien junta manos, terminaron de escribir una historia que no necesitó aplausos para ser verdadera.